Asambleísta Betty Amores. Quisiera señalar Lunes y martes. que en el transcurso de la mañana y ahora también en la tarde se ha intentado pasar el conjunto de estas reformas por un argumento que a mi juicio es extremadamente simplista. Se ha pretendido decir que estas reformas no son indispensables, puesto que no se requiere más comisiones y tampoco se requiere más asesores. Pero yo quisiera que tomemos el respiro suficiente, la calma, la tranquilidad necesaria para señalar que estas reformas a la ley orgánica de la función judicial no solo son de 2 artículos. En realidad, esta reforma incluye 90 artículos, de los cuales 78 artículos son a la parte sustantiva, 2 son disposiciones generales, 9 son disposiciones transitorias y 1 es una disposición derogatoria. De modo que argumentar sobre la inconveniencia de las reformas a la ley sobre la base de lo que se mencionó en alguna versión de esta ley respecto de que no se necesitan crear más comisiones y no se necesita un asesor adicional, es realmente simplificar demasiado el debate y la discusión, y creo que eso no nos hace bien como parte de una estructura institucional que tiene ciertamente el rol fundamental de ser uno de los puntales del sistema democrático ecuatoriano. Por eso es que creo que voy a coincidir con los compañeros en el sentido, con los compañeros de sentido, de que colocar más comisiones no arregla ni soluciona los problemas de esta estructura institucional. No quisiera revivir viejas heridas, pero en realidad habría que decir que allí no hay mucho la posibilidad de lanzar piedras, puesto que no hay muchos inocentes en ningún lado. Es decir, no es de país la presidencia de la Comisión de la Producción, por ejemplo, sino del asambleísta Vélez. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores la preside Cisnarda Fernández, ex Social Cristiana. Entonces, es mejor que las piedras nos guardemos en el cajón, porque aquí creo que no hay ningún libre de culpas, ni ajenas, ni actuales, ni pasadas. Es mejor dejar ese tema guardado allí. Pero, señor presidente, estimado Fernando Cordero, Mauro Andino ha presentado hoy en la mañana, mientras tú no estabas, una denuncia sumamente grave, en el sentido de que, teóricamente, en esta asamblea continúan existiendo asesores de papel, aquellos llamados pipones, recordarás del pasado. Y ahí sí me preocupa porque, que yo sepa, los llamados asambleístas de oposición no son los que están ejerciendo funciones administrativas dentro de la presidencia de la Asamblea. En realidad, si es que esos casos se están dando, son de total y absoluta responsabilidad de Fernando Cordero. Y yo estoy segura de la honestidad de Fernando Cordero en cuanto a este sentido. No creo que Fernando se declare loco si conoce este tipo de casos. De modo que lo que tendría que hacer Mauro, es que si conoce de casos de asambleístas que usan todavía el terrible recurso del piponazgo, debería decir nombres y apellidos para que inmediatamente Fernando Cordero, que es quien tiene la obligación y la facultad legal para
eliminar ese tipo de situaciones, lo haga siendo como es el presidente de esta Asamblea Nacional. De modo que no hay que escupir al cielo, querido Mauro. Es mejor tener una mesurada postura frente a estas reformas que no son sino el resultado de haber estado en los casos de los asambleístas constituyentes, más de 2 años haciendo el trabajo parlamentario. Y en ese trabajo parlamentario, entonces ahí sí vamos a decir lo siguiente. Hubieron graves errores que se cometieron en la ley que nos está rigiendo. Por solo citarles un ejemplo, en el artículo 1, se dice, artículo 1, esta ley regula el funcionamiento de la Asamblea, y en el inciso segundo dice que están sujetos a esta ley los y las asambleístas, ¿ya?, que integran la Asamblea, el personal y demás. Cuando todos sabemos que toda ley rige para el territorio nacional, para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, e inclusive para quienes son extranjeros pero que están dentro del territorio nacional. Esos temas hay que corregirlos. O cuando se habla, por decir un ejemplo, de la estructura de dirección de la Asamblea Nacional, y en el numeral 6 de la ley vigente se dice que es un órgano de la estructura de la Asamblea Nacional, una unidad que claramente es una unidad de apoyo administrativo, de apoyo, si se quiere, de asesoría, como es la unidad técnica legislativa. Entonces hay unos errores que, con toda la apertura que yo creo que es fundamental tener, hay que corregirlos. Y no solamente venir a plantear, ¿no es cierto?, un no a todo. Tan no es esa la posición que inclusive los compañeros de país que elaboraron el informe de minoría y que firman este informe coinciden en muchos de los temas entre los dos informes. Entonces, a ver, yo creo que lo que hay que hacer, en definitiva, es mantener aquellos artículos en los cuales tanto el informe de minoría cuanto también el informe de mayoría han coincidido en que se tienen que modificar. Y entonces ahí vamos a mirar cuáles son los artículos en los cuales los dos informes no han llegado a un acuerdo. Pero aquellos en los cuales ya están presentes tanto en el informe de minoría cuanto también en el de mayoría, no entiendo por qué tenemos que entrar a discutirlos, si son dos temas que son comunes, que han sido compartidos y que el propio asambleísta Mauro Andino los ha mencionado el día de hoy, como por ejemplo el tema de la necesidad de oficializar la creación de la estación de radio, como el tema del registro oficial, es decir, un conjunto de temas que lo que van a hacer es facilitar y mejorar el trabajo de esta Asamblea Nacional. Y entonces ahí sí ya vamos a llegar a un tema un poco menos agradable, que es el tema de la fiscalización. Hemos compartido con mi querida Silvia 2 largos años de frustraciones, querida Silvia. Entonces ahí se fue un rato Eduardo, me gustaría que Eduardo Paredes, que hizo una intervención, recordando solamente la etapa previa, pero ojo, aquí no es posible solo estar sacando la brizna del ojo ajeno. Le queda un minuto, tenemos ya asambleísta. algunas briznas en el ojo propio, pues, o se están olvidando del juicio de Washington Pesantes, en donde el voto del asambleísta Cesnarda Fernández, cuyo tío estaba enjuiciado penalmente, asombrosamente 2 días antes de que emita su voto en la asamblea, su voto para archivar el juicio al ex fiscal Pesantes, se le cambió la figura del delito penal a su tío, tomado en prisión con las manos en la masa. ¿Ya se olvidaron de eso? No se olviden. No se olviden para no estar lanzando piedras
o no estar escupiendo al cielo. Por cierto que hay que hacer cambios en el tema de fiscalización. Lamentablemente, la Comisión de Fiscalización no ha podido recuperar para sí el rol fundamental de esta función del Estado. Terminó su tiempo, asambleísta. Por eso, señor presidente, creo que es vital hacer un mea culpa y tratar de consensuar un mecanismo más idóneo de fiscalización. Gracias, presidente.